El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice allí. Les invito a que oremos al Señor y le demos gloria y alabanza. Gracias, Dios, por lo que has hecho por nosotros. Diste tu vida por nosotros. Hemos cantado que tú cargaste nuestra cruz, nuestras maldades, nuestros pecados fueron puestos, Señor, delante de ti. Tú los llevaste, Señor, sobre tus hombros. Gracias, Jesús, porque tú nos das nueva vida, porque tú renuevas nuestro corazón. Eres el Dios bueno, eres el Dios magnífico. Tú mereces toda la gloria, tú mereces todo el honor. Mereces que te rindamos nuestra vida. Tú mereces, Señor, que podamos obedecerte en cada área, que podamos doblegar nuestro orgullo y reconocer que somos pecadores, que fallamos, que nos equivocamos. Mi Dios, ayúdanos cada día a entender que nos falta, que realmente, mi Dios, sin ti nada podríamos hacer, sin ti nada podríamos lograr. Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. En esta tarde queremos entregarte una adoración especial, dándote alabanza, dándote honor por lo que has hecho de enviar a tu Hijo, Padre. Gracias por ese maravilloso regalo que es la salvación. Gracias, Jesús, por venir a este mundo, por venir a salvarnos, por venir a nuestro encuentro. Estábamos perdidos. Tú nos buscaste como aquel pastor que busca a esa oveja perdida. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro buen pastor. Eres el que nos lleva al redil, nos alimenta, nos apacienta en delicados pastos, y eres tú el que nos hace descansar. Hermoso eres, Señor, grande e incomparable. Tú eres, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el que nos gobierna, el que nos da nueva esperanza. Bendito Jesús. Derramó su amor, Él pagó el precio. Toda la creación alabanzas canta. Me asombro por
Canta. Necesito a ti, Señor, que necesito a ti. Con brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo, Dios. Con brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo, Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo, Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo, Dios. Así es, Señor, te necesitamos. Reconocemos que tú eres nuestra única esperanza. Eres aquel que nos da, mi Dios, un futuro esperanzador, lleno de luz. Sabemos que en ti todo se aclara. Tú disipas todas las tinieblas que puedan existir. Eres el Dios que nos ha venido a salvar, restaurar, acompañar. Estás con nosotros todos los días. Y esa es tu maravillosa promesa, Señor Jesucristo. Confiamos en ti, nos afirmamos en ella. Nos afirmamos en tu palabra. Por eso, mi Dios, queremos aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender en este estudio bíblico, que podamos, mi Dios, abrir nuestro entendimiento, que podamos estar dispuestos a ti, a tu Espíritu. Mi Dios, queremos aprender más para poder, mi Dios, obedecerte, seguirte y entender también los tiempos que estamos viviendo. Mi Dios, bendice a tu iglesia para este momento especial de tu palabra. Te lo agradecemos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que puedan tomar asiento. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Vamos a seguir con Daniel. Hoy vamos a ver Jerusalén y el futuro. Justamente Daniel, capítulo 9, ese va a ser el capítulo que vamos a ver hoy día, Daniel capítulo 9. Así que para que lo tenga ahí ya marcado, Daniel capítulo 9. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, o sea, la vez anterior, antes pasada, estuvimos viendo la visión de un carnero y el chivo. Y hoy vamos a ver Jerusalén y el futuro. Entonces, este es el estudio de Daniel. Bueno, ahí vemos una imagen que representa a Israel, en este caso Jerusalén. Si usted se fija, está destruida la ciudad y vemos mucha gente emigrando, saliendo de Jerusalén. ¿Hacia dónde van los israelitas? Los israelitas se dirigen a Babilonia, hacia el exilio. En ese momento, cuando Daniel está escribiendo este libro y él ora mirando hacia Jerusalén, ¿cómo está Jerusalén? Está así, destruida, hay ruinas. No se ha comenzado a hacer los sacrificios que Dios había mandado en su palabra hacer, porque se detuvieron. Naturalmente, en un lugar destruido no se puede hacer. Al igual que como la pandemia detuvo las reuniones presenciales, pero no, en realidad las virtuales o las que hacíamos, cada uno en nuestros hogares, pero en este caso la destrucción de este rey babilónico, que lo que hizo, detuvo la adoración desde Jerusalén directamente a Dios.
¿Y se acuerdan una de las profecías que decía que iba a detener la adoración? O sea, se iba a detener la adoración. Vamos a ver. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 9. Vamos a leerlo completo para tener una visión completa. Dice así la palabra del Señor. Daniel capítulo 9. En el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser el rey de los babilonios, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor, de tu amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, y a pesar de habernos rebelado contra Él, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas, porque no lo obedecimos. El Señor nuestro Dios, al rescatar a su pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre. Pero hemos pecado y estamos llenos de maldad, en vista de tus fieles misericordias. Por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Aquí termina la oración y aquí comienza una segunda parte. Dice: yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior,
se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón de su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir al lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 70 y 2 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido, sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Como punto culminante de todos los terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Es una porción más o menos extensa, a ratos clara y a ratos confusa. Y lo que tenemos aquí son 2 cosas. Primero, en la primera parte aparece Daniel orando. Entonces podemos dividir en 2 este capítulo. Lo primero es la oración de Daniel y lo segundo es una visión. Viene un ángel de Dios y le habla. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Y justamente lo que dice sucedió. Es un hecho histórico. No es que vaya a ocurrir, sino que ya ocurrió. Y ocurrió tal cual como Dios le dijo a Daniel. Entonces ahí en la imagen podemos ver ahí, obviamente una referencia a Daniel orando. ¿Y quién lo está tocando ahí? ¿Cómo se llamaba ese ángel? Gabriel, ¿cierto? Como nuestro nuevo presidente. Esperemos que sea un buen mensajero. Oremos al Señor. Los 2 libros. El último par de visiones de Daniel se centran en 2 escritos. Primero, el libro del profeta Jeremías que Daniel ha estado leyendo. Se dio cuenta que Daniel estaba leyendo los escritos de los profetas. O sea, de Daniel para atrás, ¿había Biblia? Sí. ¿Cuál era la Biblia de Daniel? El Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿y qué más? Los profetas y naturalmente las narraciones de los jueces, de Josué, por ejemplo. Daniel tiene todos esos a su disposición porque él los conocía. Era la historia de Israel. Y en este caso, ¿cuál estaba leyendo? Al profeta Jeremías. O sea, estaba leyendo una de las últimas publicaciones que habían salido, las más nuevas. Porque Jeremías es casi contemporáneo con Daniel. Porque ¿qué es lo que hace Jeremías? Jeremías dice, pueblo de Israel, si se portan mal, va a venir otro rey de otra nación y los va a llevar cautivos. Y él justamente, ya terminando sus días, pasó eso. Entonces, era lo último. Por eso Daniel estaba muy interesado en cómo le había dicho Dios a Jeremías. Entonces, el primer libro que está leyendo Daniel es Jeremías, y el segundo es un libro de verdad cuyo contenido es dado a Daniel por un mensajero angelical. En este caso, el ángel Gabriel le entrega un libro especial. En contraste con el par anterior de visiones que mostraban animales simbólicos, ¿se acuerdan los animales, las bestias y todas estas cosas raras? Esta visión es muy distinta.
Este par es mucho más prosaico, que quiere decir que narra los eventos que se presentarán en un estilo histórico realista. O sea, vendrá un rey, destruirá, detendrá la adoración. ¿Se da cuenta? No aparecen bestias, no aparecen animales. ¿O sí? No. Entonces eso nos da a entender que las visiones anteriores, que lo que eran simbólicas. ¿Ya? Hay gente, ateos, que se burlan de los cristianos diciendo, ¿cómo se te ocurre que va a bajar una bestia y todos la vamos a ver? Obvio que no va a bajar una bestia. Si ni siquiera los cristianos creeremos en eso. Es algo simbólico. ¿Usted sabe quién es la bestia? Es Satanás y todo su aparataje, que va a ser derrotado finalmente. Acá hay contexto de esas visiones. ¿Cuál era el contexto? Si usted leamos el versículo 1, Daniel 9:1 dice, ¿era el primer año del reinado de cuál rey? No, Asuero no. Darío, eso. Darío. Su papá era Asuero, ¿cierto? Darío. Entonces, esta visión Daniel la tuvo antes. Entonces, porque esto ya había pasado. Él simplemente termina su libro, ¿cómo lo hace? Poniendo sus visiones. Entonces, el contexto de estas visiones es en el imperio medo-persa. ¿Y qué es lo que pasó en ese imperio? Hubo una prohibición de orar a Dios. El rey Darío dijo que al único que había que adorar como Dios era a él. Y se firmó un decreto. ¿Se acuerdan los sátrapas que engañaron al rey? Y finalmente Daniel oraba 3 veces al día. Fueron los sátrapas y lo pillaron orando y dijeron, rey, mira Daniel. Y el rey dijo, pucha, y Daniel me cae tan bien. Lamentablemente voy a tener que llevarlo al foso de los leones. Y ahí fue donde Dios libró a Daniel de ese foso de los leones. Entonces está íntimamente relacionado con eso. En ese tiempo, en esa época, Daniel tuvo esta visión. Entonces en la primera parte del capítulo 9 encontramos a Daniel orando acerca de la desolada ciudad de Jerusalén. ¿Cuál era el motivo de oración de Daniel? Su ciudad estaba desolada. Dice Daniel que todos los israelitas, sea que estuvieran en Judá, en una ciudad desolada, recuerden que los babilónicos no se llevaron a todos los judíos a sus ciudades. Ellos dejaron igual judíos, los dejaron ahí, pero ¿qué es lo que hicieron? Mandaron a pueblos de otros lados a poblar Israel y hubo unas mezclas. Se formaron mezclas. Y esas mezclas, adivinen quién salió de esas mezclas. A que me lo diga, le voy a regalar un dedito para arriba, que no tengo premio. Les voy a dar una pista. Empieza con S. ¿Ah? Israel estaba, ¿cierto? En el último reinado, este rey israelita, vienen los babilónicos, los conquistan y se llevan a los mejores, entre ellos Daniel. Pero ahí entre las ruinas dejaron a otros judíos que no les importaban que se queden ahí. Luego mandaron a sus propias gente de otros pueblos para que poblaran esos lugares. Ustedes saben que incluso acá pasó en América cuando hubo el tema de la colonización, enviaban gente para poder poblar, porque de nada sirve conquistar y si no se pueden colocar los asentamientos humanos ahí para las personas para que puedan, como por ejemplo le pasó a Chile. Chile llegó hasta Tacna, ¿ustedes se acuerdan? ¿Usted lo vivió? No. Lo vimos en la historia de Chile, llegó hasta Tacna, pero Chile no tuvo la capacidad de poblar eso. Entonces finalmente, como no fue capaz, lo devolvió. Le faltó gente, ¿cierto? Somos un país pequeño nosotros. Si usted se fija, ¿cierto? Hay otros países que son 500 millones de habitantes. Nosotros somos 18, creo. Ahora con el INE que pasó la otra vez, no, nadie sabe cuántos somos. Pero alrededor de 18. Con el último censo, ¿se acuerda? Yo tuve que hacer mi tesis en esa época y yo en mi tesis había puesto cuántos evangélicos habían. Pero en realidad después la profesora me dijo, pero no se sabe porque no hay certeza de cuántos somos y ahí me cuestionó la cifra. Pero era una cifra de que hay cristianos, por lo menos. Entonces, ¿alguien sabe la respuesta de
¿Quiénes fueron esos pueblos que se mezclaron y se quedaron ahí en ese lugar? Hasta el tiempo de Jesús. ¿Ah? Los samaritanos. Muy bien, hermano Isaías, se ganó. Dedito para arriba. Un 7. ¿O le soplaron? Muy bien. ¿Por qué los judíos odiaban a los samaritanos? Porque eran judíos mezclados con otros pueblos. Muy bien. Obviamente que habían judíos ahí que no se quisieron mezclar y todo, y mantuvieron la sangre pura. Entonces, Daniel estaba orando por su ciudad. Dice Daniel que todos los israelitas, tanto los que estaban en Babilonia, como los que estaban en Judá, o estaban en cualquier otro lugar, ¿cuál era su pena, su tristeza? Recordar y decir, mi ciudad está mal. Exactamente. Exactamente. Cuando obviamente hubo el terremoto acá en Chile, todos los chilenos que vivían en el extranjero, me imagino que estaban muy preocupados. Y así cada tragedia que pasa en cada país, cuando tenemos, como dice el hermano Isaías, algún familiar o alguien cercano en otro país, uno inmediatamente trata de llamar a hacer algo y es lo peor porque están todos llamando, haciendo lo mismo. Y al final no hay comunicación. Entonces para Daniel era muy doloroso recordar Jerusalén y ese era su principal motivo de oración. Nosotros cuando pasamos la pandemia, no sé si su oración habrá sido de que se restaure en ese sentido a la iglesia, que nuevamente podamos reunirnos, o quizá oraba por otras cosas, pero uno del deseo que ponía el Señor en nuestro corazón era volver. Y es porque amamos las cosas del Señor. Y Daniel añoraba, primero era su patria y segundo él amaba a Dios. Él lo que más le afectaba era el tema del templo, porque ahí estaba Jerusalén, el Monte Santo. Entonces en la primera parte dice que de la oración de Daniel era acerca de la ciudad Jerusalén. Y en la segunda parte de su oración, en la famosa profecía de los 77, si usted se fijó hay muchos 7, 70 grupos de 7, Dios le revela lo que está reservado para la ciudad en el futuro, porque eso iba a pasar en el futuro. Vamos a avanzar. ¿Se acuerda que siempre hay paralelos aquí en los capítulos? Entonces aquí tenemos otro paralelo, en el capítulo 4 de Daniel y el capítulo 9, el que estamos viendo ahora. Primero, en el capítulo 4, la gloria de Babilonia. Se advierte a Nabucodonosor que merece ser castigado. Nabucodonosor, él era el hombre más orgulloso y ¿qué es lo que pasaba? A él nadie lo mandaba, él hacía lo que él quería. Incluso se acuerda que habíamos visto que él hizo un edicto y si él se arrepentía lo cambiaba como quería, pues después Darío no lo pudo hacer. Nabucodonosor persiste en su orgullo y es castigado por un periodo de 7 tiempos. ¿Cómo fue castigado Nabucodonosor? Se transformó en una bestia, en un animal. Comía ahí pasto, una dieta vegetariana, le crecieron la uña, dice que lo mojaba el rocío del campo. ¿Qué quiere decir? Que lo más probable es que lo tenían ahí en un corral especial, porque obviamente era el rey, pero que no lo podían contener en algún lugar del palacio, sino que tenía que estar afuera, quizás atacaba a la gente. Y luego es restaurado. Dice que Dios le devuelve la conciencia y dice que, ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Mira hacia arriba y dice, reconozco que el único Dios es el Dios de Daniel, el Dios de estos judíos. Y en el capítulo 9 vemos las desolaciones de Jerusalén. Por un lado vemos a Babilonia en gloria y vemos, por otro lado, en contraste, a Jerusalén destruida. Los pecados de Israel han traído sobre ellos el castigo que Moisés y los profetas habían advertido. Dios les dijo, si ustedes se portan mal, no me obedecen, siguen otros dioses, después de todo lo bueno que yo les he hecho, van a recibir un castigo. ¿Y finalmente fue así? Sí. Generalmente los padres cuando prometen un castigo por portarse mal lo debieran hacer, ¿no? Porque si no, el niño ¿qué va a decir? O la niña, no pasa nada. Sí. Mi mamá, mi papá siempre dicen que me van a castigar, no pasa nada. Hasta que le llega ahí el guaracazo. Y ahí.
Era verdad. No hay que jugar con... El pecado continuado de Israel traerá desolaciones adicionales que durarán 70 veces 7 tiempos. Y finalmente Jerusalén será restaurada. Jerusalén será restaurada. Bueno, en el tiempo de Jesús ya Jerusalén había sido restaurada. La adoración estaba funcionando. Estaba el sumo sacerdote ahí trabajando, los levitas. No había mayor problema, más que los romanos que estaban ahí, ¿cierto? Mandando y en este caso dominando todo lo que tiene que ver con Palestina. ¿Ya? Entonces, este es el paralelo que tenemos entre el capítulo 4 y el capítulo 9 de Daniel. Muy bien, ¿lo tienen? ¿O voy a esperar un poquito para que terminen de anotar ahí? Rapidito. Ajá, no. Se dio cuenta, hermano, que Daniel dice que van a pasar 70 veces 7 tiempos y va a venir el ungido. ¿Usted sabe quién es el ungido? Jesús. Y los eruditos, los estudiosos de la Biblia, aquellos que son expertos, dicen que calzan los tiempos hasta el nacimiento de Jesús. Más adelante vamos a ir viendo cómo se va contabilizando estos tiempos. Lo importante del día de hoy es la oración de Daniel y lo que viene de este mensaje de Gabriel. Gabriel es un ángel mensajero. Hay distintos tipos de ángeles. Hay ángeles guerreros como el ángel Miguel. Es un ángel que pelea. Esa es su función. En una ocasión, voy a adelantarme un poquito, en una ocasión mandan a Gabriel de nuevo a enviarle una noticia a Daniel. ¿Y qué es lo que pasa? Aparece Satanás mismo y dice, no vas a pasar. Gabriel naturalmente pudo haberlo derrotado de inmediato. Pero ¿qué es lo que hace él? Él le dice, bueno, que el Señor te reprenda, yo no te voy a hacer nada. Entonces Dios manda a Miguel. Y Miguel va ahí con mucho gusto y obviamente derrota a Satanás. Entonces, ¿qué poder va a tener Satanás si un ángel poderoso como Miguel lo puede derrotar? Y mire la obediencia de Gabriel, que aparece en otras ocasiones en el Nuevo Testamento. Las dos ciudades importantes en la vida de Daniel tienen su contraste. Sin embargo, aunque Daniel viviera y trabajara en Babilonia, el centro de gravedad de su vida era su fe en Dios y todo lo que hizo fue una expresión de esa confianza y compromiso. Él, al trabajar y vivir en Babilonia, él decía, estoy aquí y voy a hacer lo mejor que yo tengo aquí. Si yo estoy sirviendo a este rey, aunque sea pagano, yo voy a hacer lo mejor porque lo hago para Dios. Y si voy a hacer de bendición para este pueblo, lo haré. No es que ya me quiero puro ir, estos gallos no se merecen nada, ojalá Dios mande fuego del cielo. No estaba Daniel así. Él estaba dando lo mejor donde él estaba. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios y tenía esa expresión, ¿cierto?, de la confianza y compromiso. En los versículos 2 y 3 dice, de Daniel 9, durante el primer año del reinado yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Esto es lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Y el versículo 3 dice, así que dirigí mis ruegos a Dios, al Señor Dios, en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Esto es algo típico de los judíos, de los israelitas. Se ponen tela áspera para que les duela, les moleste, y algo incómodo, y se tiran cenizas sobre la cabeza. O sea, están sucios. Daniel, ¿qué es lo que estaba leyendo? Jeremías 25, 8 al 12. ¿Y qué es lo que decía la palabra ahí? Que si no obedecían al Señor, Dios les iba a castigar. Y Daniel dijo, y así fue. Así fue. Daniel estaba orando las Escrituras. Sabía que eran la voz misma de Dios.
Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no nos parece más interesante? No, me aburre leer la Biblia. A veces leemos la Biblia y nos quedamos dormidos. Es muy bueno para hacernos dormir. Si usted tiene insomnio, lea la Biblia. No. ¿Por qué si la palabra es de Dios, no es tan interesante como una novela o una película o otra cosa que sí nos parece más interesante? Como que, oye, qué interesante, vamos a ver esto. O voy a leer esto. O el diario. A veces nos quedamos pegados con algo del diario, algo de alguna revista. Siendo que nosotros profesamos que las Escrituras son inspiradas por Dios, la respuesta es porque somos muy superficiales con Dios. Si fuéramos profundos con Dios, esto lo amaríamos, diríamos, esto es verdad. Esto realmente tiene un trasfondo, una trascendencia para mi vida, no es cualquier cosa. Este estudio está basado en el libro de un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, que se llama John C. Lennox, y él está escribiendo y él dice que él tuvo un amigo que antes de fallecer él le dijo estas palabras. ¿Qué le dijo él a este hombre para que le dijera a los jóvenes, a las personas que estaban a su alrededor? Le dijo: anímelos a hacer lo que hicimos cuando éramos estudiantes. Dígales que lean juntos la palabra de Dios. Discutan, piensen, oren y esperen a Dios hasta que aparezca su rostro. Hizo una pausa y luego añadió: y luego tendrán algo que decir. Hay mucha gente que con suerte ha leído un capítulo, una pasada, y ya comienza a predicar, ya comienza a enseñar, ya comienza a decir, Dios dijo esto, y no han profundizado, no han adquirido un conocimiento profundo de lo que realmente Dios quería decir, o Dios quiere decir. Por eso este hombre sabiamente dice, den un consejo sabio a aquellos que no conocen a Dios, o los que están empezando, o a los que sirven al Señor siempre. ¿A qué cosa? A leer juntos la palabra de Dios, a discutir, a pensar, a orar juntos, y esperemos que Dios nos revele su palabra. Si usted, hermano, tiene alguna duda de este estudio, anote su duda y pídesela a Dios para que se revele. No me la pregunte a mí, no. Anote su duda y si tiene la posibilidad, pregúntemela. Yo contento se lo trato de responder si es que lo sé, si no, reconozco que no lo sé. Lo mismo que con el pastor. A veces hay hermanos que anotan ciertas cosas medio difíciles y le preguntan al pastor y el pastor le da su respuesta. Nosotros en los jóvenes estamos estudiando la vida de David desde los libros de Primera y Segunda de Samuel en adelante. Y hay muchas cosas extrañas o cosas que no calzan. Entonces, ¿qué hacemos los jóvenes? Pensamos, ¿qué crees tú que puede pasar? ¿Qué crees tú que pasó aquí? Entonces uno comienza, como se dice, a masticar la palabra de Dios, a dar la vuelta hasta que trae luz. ¿Y qué puede ser esto? ¿Puede ser la respuesta? Sí, llegamos a una conclusión donde todos somos beneficiados. Y no es algo que yo les dije, esto es, no, sino que es lo más probable, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, la misma Biblia, que nosotros no debemos añadir ni agregar cosas que no están ahí. Debemos leerla y eso es lo que dice y eso es. Entonces debemos disfrutar, debemos discutir, pensar y orar y esperar a Dios hasta que se nos aparezca su rostro. Y luego tendrán algo que decir. Un conocimiento adquirido es aquel que uno lo aprendió realmente, que fue algo que a uno le conmovió. Por eso los cristianos tenemos, ¿cierto?, un versículo que no es, a cada uno es distinto, un versículo que es favorito. Porque a usted le tocó, le llegó, es distinto a cualquier otro. Pero hay de aquel que le copie su versículo, no, ese es mío. Bueno, hay muchos más hermanos, así que no se la pelee. Bueno, Daniel, ¿qué es lo que hizo? Una oración humilde. La oración de Daniel, registrada en el capítulo 9, establece un contraste contundente con la actitud de Nabucodonosor en el capítulo 4. ¿Cómo era Nabucodonosor? Era orgulloso.
Nabucodonosor admira Babilonia, su Babilonia, la ciudad que construyó. Él se paraba ahí, ¿cierto?, en el balcón y decía, esto es maravilloso, esto lo hice yo. La ciudad que construyó y estalla con orgullo mientras contempla su propio genio. Su mente se dispara fuera de control y Dios lo lleva al nivel de un animal. O sea, entre más orgulloso, más nos comportamos como un animal. Eso es lo que dice Dios. Entonces mejor seamos un ser humano y seamos humildes. Por el contrario, Daniel no tiene ni una pizca de orgullo en él mientras contempla humildemente las ruinas de su amada ciudad, Jerusalén, que Nabucodonosor ha devastado. Obviamente que Daniel no la está mirando, sino la está vislumbrando. No sé si a usted le ha pasado que ora por alguien y usted lo está viendo. Alguien está hospitalizado y usted lo ve hospitalizado. Puede ser que Dios le esté mostrando cómo está realmente la persona, o es algo que usted lo hace con su mente. Pero es algo que es bueno hacer porque Daniel, dice la Biblia, que él oraba por Jerusalén y él estaba mirando a las ruinas. Porque ¿qué es lo que dice Daniel de Jerusalén? De que está en ruinas. Así está la santa ciudad. Y este es un contraste. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La humildad. Que nuestra oración, hermano, sea sincera, sea genuina delante de Dios y no con orgullo. Vamos a avanzar. La oración de Daniel es una de las grandes confesiones en las Escrituras y notamos que está en 3 partes. Primero, se dirige a Dios directamente en la segunda persona. A ti, oh Señor. Él está hablándole a Dios. Segundo, habla indirectamente del Señor en tercera persona. Al Señor Dios le pertenece la misericordia. Él está diciendo a ti, Señor, pero a la vez dice el Señor, como en tercera persona. Como hablándonos a nosotros. Primero le habla a Dios y después como que le habla al que va a leer el libro. En este caso nosotros. ¿Y qué nos dice? Que a Él le pertenece la misericordia. Y tercero, finalmente, se dirige a Dios directamente una vez más. Eso está en el versículo 4 al 7. Dice, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres mi Dios grande, temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Daniel no se quita aquí del pecado ni de la maldad. Daniel no dice, no, yo no fui. Ellos fueron, yo me he portado bien. ¿Se han fijado eso? Yo me he portado bien, no sé yo. No sé tú, pero yo. ¿Qué es lo que dice Daniel? Todo el pueblo y yo hemos pecado. O sea, él reconoce que es pecador junto con todos los demás. El versículo 6 dice, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad. Está bien, no tengo la culpa, pero a la vez sí, porque también soy ser humano y reconozco que soy parte de este pueblo, que ha pecado contra ti, Señor. Entonces, ¿es humilde la oración de Daniel? Porque se incluye en el problema. Daniel dice, yo soy parte del problema. Yo también estoy en esos que renegaron contra ti, Señor. Pero cualquiera podría decir, Daniel, no ores así si tú no has hecho nada malo. Los que se equivocaron fueron los otros idólatras, pero tú no. Pero él dice, no, hemos pecado. Reconocemos que hemos pecado. Avancemos. Había una esperanza. Ahí en el versículo 15 al 16 dice, oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. 16 dice, en vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. ¿Qué es lo que sucede? Recibían burlas.
¿Usted se acuerda de lo que le pasó a Nehemías cuando regresó a reconstruir los muros de la ciudad? Estaban estos gallos, Sanbalat, Tobías, estos gallos, burlándose. ¿Qué decían ellos? Va a venir una zorra pequeña, se va a escalar el muro y lo va a botar. Ellos se burlaban. Está quedando mal, se va a caer eso. Imagínense la vergüenza que tenían los israelitas sin muros. Era peor. Daniel ahora está suplicando con toda la sinceridad y la energía impulsada por la preocupación que posee. Él deja caer la primera persona del plural, nosotros, y ahora se convierte en un solo hombre que habla por sí mismo. ¿El qué es lo que le dice? Primero, hemos pecado, pero después dice, ayúdame, ayúdanos, Señor. Del versículo 17 al 19 dice, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Aquí está hablando Daniel por sí mismo. Escucha mientras te hago mis ruegos por amor a tu nombre. Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. 18 dice, oh Dios mío, inclínate y escúchame, abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Y el 19 dice, oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Miren con qué fervor, con qué ánimo, con qué desesperación oraba Daniel. Y le digo algo, hermano, o le pregunto algo, Daniel, ¿vio la respuesta a su oración? No, él nunca vio la respuesta a su oración, pero él en fe ya la veía. Y aunque murió, dice la Biblia en el libro de Hebreos 11, muchos murieron esperando la promesa. Pero para él ya era hecha. Qué maravilloso hubiese sido que él hubiese visto esa ciudad restaurada. Y yo creo que sí la vio. Dios le debe haber mostrado alguna visión o la vio después en el futuro. Dijo, Daniel, mira lo que está pasando. Bien. Daniel sabe en su corazón que si algo va a suceder será debido únicamente a la misericordia y la gracia de Dios. Pero Daniel no va a contener nada de cómo se siente, por lo que alcanza un creyendo en su atractivo final desesperado. Él está desesperado. Si se fija en los últimos versículos, del 18 al 19, es una desesperación. Como diciendo, ahora necesitamos que nos ayudes. Ahora. Como diciendo, ya fue suficiente. Ya hemos sido castigados, es suficiente. Dios contesta la oración de Daniel. Aquí el ángel Gabriel se dirige a Daniel por su nombre y le informa que al principio de su oración, Gabriel, había sido convocado para transmitir un mensaje a Daniel. Un mensaje de comprensión, bueno, está repetido comprensión, porque Daniel es muy amado. ¿Dios quería a Daniel? ¿Amaba a Daniel? Sí. Debe ser genial ser amado por el Señor porque Dios envía directamente a sus ángeles a hablar con ellos. En el versículo 23 dice, en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Es importante que oremos, porque si usted comienza a orar pueden suceder cosas importantes, fuertes, trascendentes en el aspecto espiritual. Me imagino que Dios estaba esperando así y dice, Daniel va a orar. Y cuando comienza a orar, apenas diga la primera palabra, que lo más probable es que sea Señor, no, apenas diga la primera palabra, tú partes a darle este mensaje. Y así fue. Entonces, es importante que usted y yo, hermano, oremos. Oremos al Señor. La oración sirve para ayudarnos a nosotros a esperar en Dios. Pero a la vez, la oración puede hacer que ocurran milagros.
Porque puede ser que Dios nos conceda lo que estamos pidiendo algo de forma inmediata. Y va a afirmar nuestra fe y vamos a decir, voy a orar más, voy a seguir orando. Pero si el Señor siempre contestara sin que oremos, sería más fácil de que dejáramos de buscar a Dios. Por eso el Señor quiere que lo busquemos siempre. Y para Daniel era algo habitual orar. Contraste y trascendencia entre todos visitados por el ángel Gabriel. Zacarías fue visitado por el ángel Gabriel mientras él estaba adorando, haciendo ahí la quema del incienso en el lugar santísimo. Y aparece Gabriel y le dice, vas a tener un hijo, Zacarías, de tu mujer, Elizabeth. Y Zacarías le dice, pero ¿cómo va a ser esto si mi esposa es estéril, es viejita? Y ahí Gabriel le dijo, ya, por incrédulo, perdiste. Te vas a quedar mudo. No le vas a poder decir a nadie todo lo que viste. Y dice la Biblia que él quedó mudo hasta que el niño nació. En una tabla tuvo que escribir ahí el nombre de Juan. Y su hijo iba a ser Juan el Bautista. ¿A quién más se le apareció el ángel Gabriel? A María. Dijo, bendita eres entre las mujeres, porque Dios ha decidido poner en ti el hecho de que nazca el Salvador. Y ella le dice, ¿cómo va a suceder esto? El Espíritu Santo te va a tocar y va a nacer un santo ser. Y le vas a poner por nombre Jesús. Instrucciones claras. Entonces Gabriel tenía mucha pega, mucho trabajo, para allá y para acá. Y en este caso, es trascendente lo que le dice Gabriel a Daniel. No era cualquier cosa. Como Gabriel fue utilizado para hablarle a Jeremías, como Daniel fue utilizado para hablarle a María, Gabriel fue enviado a Daniel para decirle lo que iba a pasar en el futuro con Jerusalén. Bueno, no se alcanza a ver, pero también Jesús lo había profetizado. También Jesús había dicho lo que iba a suceder, porque aún no pasaba. Daniel dijo que iba a pasar algo en el futuro, pero cuando nació Jesús, estaba en su ministerio, todavía no ocurría, entonces Jesús dijo, va a pasar esto. Entonces se reiteró la misma profecía. Así como Daniel vio el tiempo del fin a través del lente de los abominables hechos de Antíoco Epifanes, ¿te acuerdan de este perverso emperador? Antíoco, y él se puso Epifanes, que significa Dios en la tierra. Él creyéndose Dios ahí en Jerusalén, yo soy Dios. Y después Jesús ahí predicando que Él era el pan de vida. El imperio griego, ¿cierto? En el 168 a.C., encontramos que nuestro Señor vio el tiempo del fin a través del lente de la destrucción del templo, ya en el imperio romano. Esto ocurrió, ¿cierto?, en el año 70. De hecho, en el discurso del Monte de los Olivos, a veces es difícil saber si estás leyendo sobre el año 70 después de Cristo o la hora final, o ambas cosas a la vez, particularmente la versión de Mateo 24. Pero Jesús está diciendo que va a ser destruido el templo, va a ser destruido Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando y Pedro dice, qué maravilloso el templo que tenemos, Jesús? Y él le dice, no quedará piedra sobre piedra. Y él sabía que iba a ser destruido. En una conversación privada, Jesús le dice a sus discípulos que el templo será destruido y ellos le preguntan, díganos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será el signo de su venida y del fin de la era? Eso aparece en Mateo 24:3. Jesús naturalmente sabía todas estas cosas porque Él es Dios. Y Él mismo le había revelado a Daniel lo que iba a suceder. Entonces, este hombre, Antíoco Epifanes, fue un hombre que toca un punto en la historia de Israel, en este caso Jerusalén, como punto de referencia. Porque este hombre ya murió, pero Jesús reitera lo que va a suceder más adelante, que es la abominación desoladora. Ya vamos a avanzar. Bueno, ese Antíoco Epifanes, ese es su busto que encontraron por ahí en esos lugares. La abominación desoladora. Eso aparece en la versión
Reina Valera, la versión más tradicional, dice abominación desoladora. Acá la Reina Valera, dice, la NTV, dice el objeto sacrílego que causa profanación. En Daniel hay 3 referencias a esto. Bueno, no las vamos a leer, pero ahí están las 3 referencias a la abominación desoladora. Hasta el día de hoy nadie sabe con exactitud qué es, pero se piensa más o menos qué cosa podría ser. Entonces está en Daniel 9:27, en Daniel 11:31 y en Daniel 12:11. Se nos dice en detalle qué es no se nos dice en detalle qué es la abominación desoladora, pero como mencionamos anteriormente, la idea raíz probablemente proviene de la profanación del templo por parte de este famoso Antíoco, cuando se la dedicó a Zeus. ¿Y qué le ofreció? Un cerdo en el altar, un animal inmundo, un animal que era prohibido para los judíos. No lo podían tocar, los judíos no podían criar cerdos, no podían comerlos. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Llevando la contraria a todo lo que dice el pueblo judío, la ley del Señor, agarra un cerdo y lo sacrifica en el altar del Señor, en Jerusalén, en el templo, en honor a un dios pagano. Ahí está, Zeus. Como vimos en el capítulo 16, ese incidente es un presagio del tiempo del fin. Así que Daniel 9 tiene el mismo enfoque final que las visiones de Daniel 7 y 8. ¿Qué quiere decir? Que va a ocurrir. Va a llegar una persona, un gobernante, que va a ir a Jerusalén, al templo de Dios, y va a hacer un acto sacrílego. No sé si va a sacrificar un cerdo, una chuleta ahí, no sé. Quizás va a hacer otra cosa. Pero, ¿qué es lo que dice? Que lo que va a hacer va a ser determinante. Que nadie va a decir, no, como que no significa eso. No, va a decir, eso es. Va a ser tan fuerte lo que haga que va a decir, este hombre es literalmente el anticristo. Porque se va a decir que yo soy Dios. Mientras que el único Dios es nuestro Señor. Vamos a dejar el estudio hasta acá porque es muy interesante. No podemos tocar todos los puntos de este capítulo en este día. Vamos a ir viendo las 70 semanas, cómo se van calculando. Y luego vamos a ir viendo también el tema de la abominación desoladora. Se da cuenta que lo que el Señor establece en su palabra, como las profecías, se van cumpliendo. Y son una muestra de lo que va a ocurrir. Y esperemos estar en la voluntad de Dios en esos tiempos. Y si son ahora, esperemos en Él y busquemos su rostro. Les invito, hermanos, a que cierren sus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, mi Dios, por darnos tu maravillosa bendición de poder estudiar tu palabra. Hemos visto cómo Daniel oraba fervientemente por su ciudad, habiendo recibido visiones sobre el futuro, pero a él le aquejaba saber cómo estaba el templo, el lugar de adoración a tu nombre, sin los objetos sagrados, sin las copas que se había robado Nabucodonosor, sin aquellos sacerdotes que hacían el trabajo diario. Y él anhelaba en un día en que fuera restaurado Israel. Mi Dios, así también restaura nuestra vida, nuestra alma. Muchas veces hemos abandonado tu voluntad por hacer otras cosas, pero es bueno que anhelemos, Dios, tu presencia. Anhelemos venir a tu casa, anhelemos buscarte de corazón, reunirnos con los santos. Sabemos que no es el lugar, sino es tu iglesia la que tú has establecido, que se reúne en este lugar y donde tú has prometido hacer tus obras, tus señales, tus maravillas. Y así lo has hecho, Señor. Danos valentía, danos fortaleza para enfrentarnos a este mundo que contraviene todo lo que tú nos has enseñado, donde cada uno hace lo que prefiere, lo que quiere. Mi Dios, y llegará al punto cúlmine en que la maldad subirá a tal punto que van a ofrecer un objeto sacrílego como adoración.
Y esto va a ser lo más terrible. Pero sabemos que todo está bajo tu control, que tú has dejado o vas a dejar que sucedan esas cosas para ver la maldad del corazón del hombre. Y tú vendrás con justo juicio sobre las naciones. Y a nosotros, Señor, que hemos estado en tu voluntad, nos librarás. Nos darás la corona de vida, como lo hemos aprendido con el pastor los martes. Esa corona que nos espera, Señor. Mi Dios, bendice a tu pueblo en esta noche. Bendice a cada uno de tus hijos para que pueda ofrendar en esta tarde. Podamos entregarte nuestra gratitud en adoración. Y mi Dios, gracias por todo lo que nos has dado. Así también te pedimos por aquellos que puedan estar enfermos para que sean sanados, aquellos que están débiles, aquellos que están cansados sean fortalecidos. Mi Dios, que esta semana sea de bendición, que no nos afanemos, sino que busquemos tu rostro. Mi Dios, te lo agradecemos, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les invito a que podamos ponernos de pie, vamos a cantar. Mientras cantamos vamos a ofrendar. Si nuestra hermana nos ayuda, vamos a cantar al Señor. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo
Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por esta reunión. Gracias porque nos has bendecido. Con las alabanzas hemos expresado nuestra gratitud, nuestra adoración. Hemos estudiado, mi Dios, este libro maravilloso donde encontramos un hombre de oración, un hombre que recibió visión del futuro. Así también, mi Dios, si profundizamos en las Escrituras, si te buscamos de corazón, vamos a recibir revelación. Sea tu bendición sobre tu pueblo, tus hijos, ahora al volver a nuestras casas, a nuestros hogares. Protégenos, cuídanos. Mi Dios, queremos adorarte con nuestra vida en esta semana que queda, mi Dios, que podamos, Dios, rendirte culto a ti, que eres el motivo, Dios, de esta Navidad. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que nos has dado y por las que vendrán, también te las agradecemos. Mi Dios, te pedimos tu bendición ahora al retirarnos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga.